mucho se ha hablado del monstruo del lago Ness. Una criatura, que supuestamente, vive en las altas tierras de Escocia. Todos los años, muchos cazadores de misterios van al lago Ness, para probar la existencia de dicha criatura. En 1934, el Daily Mail, publicó una supuesta imagen real de la criatura, tomada por el fotógrafo, Robert Kenneth Wilson, foto que años más tarde se demostró, que era falsa. Pero, aunque la imagen es falsa, la criatura no lo es. El monstruo del lago Ness, es en realidad un descendiente, del reptil marino, Plesiosaurus dolichodeirus, también conocido, como el plesiosaurio. Pero primero, explicaré cómo es que esta criatura, no solo habitaba en las profundidades del lago, en aquellos tiempos, sino como hasta el día de hoy, nada en todos los océanos del mundo. La historia de esta criatura, se remonta desde hace millones de años. Sus antepasados, los plesiosaurios, se adaptaron a vivir en lo más profundo del océano, donde la luz no llega, así fue como evitaron la extinción. Desarrollaron unos ojos enormes, para ver en la oscuridad, y una piel de tono oscuro. Su tamaño se redujo también, aunque solo un poco, llegando a medir 8 metros de longitud, y 3 metros de alto. Sus pulmones se acostumbraron a soportar largos períodos en el agua, sin la necesidad de salir afuera a respirar. La dieta de estas criaturas consiste en peces, moluscos enormes, como el calamar gigante, etc. Cabe destacar que estos seres, suelen ser muy solitarios, y no conviven mucho entre su especie. Generalmente, pasan la mayor parte del tiempo en lo más profundo del océano, y por eso es muy raro verlos en la superficie, aunque en algunas ocasiones, suben a la superficie para buscar peces, ya sea porque en la zona en la que están no hay, o para evitar la competencia con otros de su especie. Y tal vez te preguntes, si habitan principalmente en el océano, ¿cómo es que uno llegó al lago Ness? La respuesta, es que a veces estas criaturas, pasan por los túneles subterráneos, que conectan el mar con los ríos. Y desde hace muchos siglos, quizás miles de años, uno que otro individuo, de esta especie, debió ingresar al lago. Y en varias ocasiones, muchos pobladores, o pescadores, vieron a la criatura, y así fue como nació la leyenda de Nessie. Aunque estas criaturas, seguramente, no se quedaron ahí mucho tiempo, y se regresaron al mar, ya que necesitan más espacio, y sobre todo más comida, para acomodarse en ciertas zonas. De hecho, esto no solo pasa en Escocia, sino también en muchos lagos, alrededor del mundo. Por eso hay muchas personas, que claman haber visto cosas extrañas en los lagos y océanos. Los hidrodragones, rara vez interactúan con humanos de forma directa, aunque es mejor, que ambos, sobre todo el hombre, tengan mínimo contacto. Pues el comportamiento de los hidrodragones es muy interesante, así como perturbador. Los hidrodragones, tienden a actuar de forma pacífica, estando solos, limitándose a alimentarse. Pero a veces de la nada, tienen comportamientos erráticos, y violentos, a tal punto, de que dañan, o hasta incluso matan todo lo que encuentran en su camino. En muchas ocasiones, se han hallado cadáveres, de tortugas marinas, tiburones, o hasta incluso ballenas, con heridas muy profundas, y con el cuerpo totalmente dañado, y muchas veces eso se debió, a que tuvieron enfrentamientos con algún hidrodragón. De hecho, hasta ha habido casos de ataques hacia los humanos, por parte de los hidrodragones. Casos en los que hubo gente que fue atacada mientras pescaban, y sus botes fueron dañados, por las fuertes mandíbulas de estos reptiles marinos. Como resultado, han salido muchos testimonios, de embarcaciones que dicen haber sido atacadas por monstruos marinos, de tamaños gigantescos. Y muchas veces han descrito a dichas bestias, como serpientes marinas gigantes, o alguna especie extraña de cocodrilo marino. Y hasta incluso, ha habido gente que fue atacada nadando en el mar. Aunque, estos casos han pasado mayormente, en el mar abierto, es decir de gente que se adentra demasiado al océano, con sus botes, o yates, y nadan en los mares. Los cuerpos de esas personas, acaban hechos pedazos, y otras veces quedan irreconocibles. Todavía se desconoce, lo que causa este tipo de comportamientos tan erráticos. Pero, algunos científicos han hecho algunas hipótesis. Como, que es una actitud que desarrollan las hembras, cuando están embarazadas, o reaccionan de esa manera para proteger a sus crías. Pero, en ninguno de estos casos se vio a los hidrodragones acompañados por alguna cría, y de hecho esta actitud también la tienen los machos. Es más, cuando tienen estas actitudes, no tienen hambre, no se sienten indefensos, simplemente de la nada se ponen agresivos.
La comunidad científica, hasta el día de hoy trata de hallar una explicación a este comportamiento. Y en cuanto a las víctimas, el gobierno hace todo lo posible para tapar la existencia de los hidrodragones, debido a que se teme que este animal llegue a ser del conocimiento público. Y no es para proteger al animal de la gente, sino a la gente del animal. Muchas veces, las muertes han sido catalogadas como ataques de tiburón, o gente que fue destrozada por las hélices del barco. Muchos gobiernos del mundo han apoyado los encubrimientos hacia la especie. Y antes de concluir, hace unos meses unos biólogos marinos enviaron una sonda al Estrecho de las Marianas. Y parece que captaron el sonido que produce un hidrodragón. La cuestión es que el sonido fue mucho más fuerte de lo habitual. Y de hecho, parece venir de un ejemplar mucho más grande. Lo que nos da a entender que debe haber ejemplares mucho más grandes que los que ya conocemos. Parece que cada vez descubrimos más especies de animales, más raras y mortíferas, sobre todo en el océano. Me pregunto qué otros mitos de nuestros antepasados resultarán también ser ciertos. Sobre todo, aquellas leyendas que relatan avistamientos de monstruos.